Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, muy bien. Así que esta es la sexta emisión. Sexto capítulo de Iniciativa Privada. Increyendo, como decíamos. La semana pasada fue el programa que por escándalo fue el más escuchado, viralizó de una manera categórica, ¿no? Por suerte, sí. Hubo más de 15.000 escuchas solamente en las redes, sin contar lo que la gente les puede escuchar en vivo. Sí, difícil repetir tamaña repercusión. Bueno, pero nos alegra que en tan poquitos programas ya nos escuche tanta gente, ¿no? Realmente, y que bueno, algunos que de esos volverán a escucharnos, supongo. No. Esto es progresivo, pero muy bueno, muy bien. Estábamos hablando un poco fuera de aire de algunas cosas de coyuntura. Y antes de arrancar con los temas nacionales, yo no quería dejar de mencionar los 90 años que cumplió el dictador eterno Fidel Castro, que es increíble la corrección política, ¿no? ¿Cuántos periodistas de los medios más o menos oficiales, nacionales, Nación, Clarín, Página 12 no esperó nada, más que un panegírico de ese déspota vitalicio, pero ninguno se le ocurre decir, bueno, Fidel Castro es un dictador, o es... No un dictador, un tirano, porque un dictador es un autoritario, es un mandatario, un presidente dictador, autoritario, transitorio, porque la dictadura tiene una naturaleza transitoria para excepción. Uh-huh. Este es el tirano, el dueño de la isla, y dirige la isla porque él hizo un golpe de Estado, ni siquiera por elecciones, en el año 59. Desde entonces sigue siendo, bueno, después él hizo una elección, o sea, él eligió a su hermano como heredero de la familia real. Probablemente la máxima expresión del fracaso del comunismo en el mundo es Cuba, la represión brutal. Ahora, si Fidel Castro fuese de derecha, no solamente tendría todo el repudio de la intelectualidad oficial del mundo, sino que además no estaría hoy gobernando la isla, ya lo hubiesen volteado, la presión internacional hubiese sido unánime, la corrección política, el centrismo político que también apaña a Fidel Castro, no solamente la izquierda rabiosa, porque yo te hablo del diario La Nación, Clarín, digamos, nadie se le ocurre cuestionar a Fidel Castro, comentan el líder cubano, el revolucionario, el jefe de la revolución, etcétera, etcétera. Es enfermante, hay que demostrar que Fidel Castro es un tirano, hace falta, hay que hacer mucho trabajo de investigación para advertir que Fidel Castro es un tirano. Sí, y aparte que no es este muchacho no es que asumió la tiranía hace 3 años. Pero además es un tirano fracasado. ¿Cuánta gente? Porque no es que Cuba hoy, a ver, Pinochet hizo un golpe de Estado en el 73. Salvó a Chile del comunismo, se fue en el 90 por elecciones. ¿Fue un dictador? Sí. Correcto. ¿Cómo dejó a Chile? Fue exitoso. Podemos cuestionar otras cosas, pero fue exitoso. Este tipo, además que no duró 17 años, sino que ya lleva 60, 70, pierdo la cuenta. Sí, no, hay muchísima gente en Cuba que nació y murió durante el régimen, o sea que no conoció otra cosa. Sí, pero si yo hubiese sido cubano, hubiese nacido 16 años después de la consolidación de la dictadura cubana, del totalitarismo cubano, llámale X, y estaría acá hoy también esperando que se muera Fidel, Raúl, no sé a quién van a poner después. Claro. Y además, otra cosa es que hoy en día en el mundo no hay tantas dictaduras como supo haber en otra época. Por lo menos en Occidente. Claro. Y digamos que es como ya un régimen que es minoritario y que claramente salta a la vista, digamos, que Cuba es una dictadura. Para nosotros. Imagínate que en toda América prácticamente no hay otra. Cuando hace 30 años había unas cuantas. No, pero las que hay son dictaduras disfrazadas de elecciones, como la que tuvimos en Argentina con los Kirchner, la de el chavismo en Venezuela. No sale Venezuela enseguida. Pero no es un totalitarismo. Vos te podés ir a otro país, te la podés rebuscar. Lo de Cuba es una cosa agobiante, asfixiante. No podés mover un dedo de no sé con la venia del régimen
No te puedes escapar, estás rodeado de tiburones, estás esclavizado, no puedes emprender un kiosquito porque todo depende de ese. Eso es un sistema totalitario, o sea, mucho más brutal. Es el estalinismo a la vieja usanza, al estilo de los regímenes comunistas del siglo XX. Lo otro que hemos mencionado son dictaduras del siglo XXI, claro. Socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero nada, todo en la complacencia, la intelectualidad reconoce el empeño de Fidel, los logros de la revolución, hablan con un nivel de ignorancia y mala fe respecto de que en todo caso los problemas que tiene Cuba se deben al bloqueo, claro, al que lo sometió Estados Unidos, cuando no hay ningún bloqueo. En todo caso hubo un embargo que Cuba merecía porque Fidel Castro expropió 300 empresas norteamericanas cuando hizo la revolución, el golpe de Estado. Eso, ¿viste? Los comunistas a los golpes de Estado les llaman revolución. Sí. ¿Viste? Si sos de derecha sos un golpista, pero ser revolucionario tiene épica, es romanticismo. Un golpe de Estado que Fidel Castro le hizo a Batista el 1 de enero del 59, pero en febrero del 59 Batista le tenía que entregar el poder al candidato que había sido electo 2 meses antes. O sea, la normalización institucional no se dio, ni el traspaso de mando de un gobierno a otro, como había en Cuba, por el golpe de Estado que le hizo Fidel Castro. Nadie cuestiona eso de nada. Son cosas que tampoco se difunden. Sí, no, mucha gente ni sabe esas cosas. Tal cual. Y bueno, como te decía, hoy en día esos totalitarismos a la antigua, hoy en el mundo son rarezas. Y sin embargo, como vos decís, la mayoría de los medios no lo toman como tal. Por ahí sí al norcoreano, ¿viste? Y hablan del dictador norcoreano, pero... bueno, pero eso parece porque nadie conoce ni el nombre. Pero con los Castro no, ¿viste? Los Castro tienen esa aura protectora. Porque son de izquierda. Que los salva. Y los salva y los defiende la inteligencia europea, latinoamericana, toda la chusma bien pensante del centrismo político. Los que escriben en el diario La Nación, en el diario Clarín, en el diario Perfil. A ninguno se le ocurre, salvo excepciones. Y en todo caso las críticas que se hacen es que bueno, la revolución tuvo su razón de ser, pero después no prometió, no cumplimentó las expectativas. Pero es permanente la indulgencia para con la izquierda y con lo peor de la izquierda. A mí me parece que lo peor es no reconocer la actualidad aún de Cuba. Porque el que se pone a hablar de la revolución y aquellos primeros años, que no tienen ninguna justificación, bueno, pero pasó hace 70 años, como vos decís. Mira. Pero pensemos en la Cuba de hoy, lo que siguen sufriendo los cubanos hoy. Mira, si vos sacás una foto de La Habana, si sacás, no la podés sacar, pero la podés buscar por internet. Una foto de La Habana en el año 55, 57, 59. Es exactamente igual a La Habana actual, salvo que ahora está descascarada, claro, deshilachada. Es una foto, digamos, de una estructura edilicia corrompida, carcomida, caída a pedazos. ¿Qué confirma esto? Que toda la estructura que hoy está en pie es gracias al gobierno de Batista, o por lo menos de esa época. Desde entonces no se hizo un puente, no se construyó un edificio, no se hizo un cuerno. Lo que se hizo fue mucho daño en Cuba, y lo que es más grave, desde Cuba se exportaron las guerrillas para toda América Latina entre los años 60, 70, parte de los 80. O sea, Cuba además no solamente es un país malo en sí mismo, o sea, para los que lo habitan, sino que ha hecho un daño enorme en toda la región. Hablo de la región, no solamente la región, o sea, expediciones al África, al Asia, pero eso es otro tema. Lo que nos afecta a nosotros, 4.000 o 5.000 guerrilleros argentinos fueron entrenados en Cuba. Y no solamente argentinos, de toda América Latina. O sea que Cuba daba la logística para que las guerrillas ataquen a nuestro país. Es decir, no le debemos nada a Cuba, más que repudio. Claro, vos hablabas de Chile hace un rato, igual el daño que hicieron en Chile en su momento
fue terrible. Bueno, Fidel Castro fue un mes a Chile a apoyar la revolución de Allende. Siempre estuvieron invadiendo, violentando todas las autonomías y el principio de no invasión de los pueblos. De hecho, el Che Guevara, que era un poco el pelele de Fidel Castro hasta que muere en el 67, ¿dónde murió? En Bolivia. ¿Qué hacía el Che Guevara en Bolivia? Había ido con una tropa de mercenarios cubanos a hacer un golpe de estado al gobierno de René Barrientos en Bolivia. Y ahí murió. O sea, constantemente entrenando gente para invadir todo el continente. ¿Qué le debemos a Cuba y particularmente a Fidel Castro para que lo estemos tratando con tanta benevolencia? Nada. Repudio le debemos. Bueno, nosotros tenemos a Perón, que pasa algo parecido, ¿no? O sea, a Perón nunca se lo ha puesto en el lugar histórico que merece. Mira, vos sabés, Pablo, que yo a Perón lo desprecio, pero al lado de Fidel Castro es un demócrata. No. Eso es un canto a la diversidad, al pluralismo, es un repúblico ejemplar al lado de Fidel Castro. Sí, bueno, salvando la distancia, digo que Perón en la opinión pública en general no tiene el lugar que merece. Es un tipo que está muy sobrevalorado. Ni hablar de Eva Perón. Pero lo que pasa es que Perón gobernó 10 años y se va. Viene la Revolución Libertadora. Entonces queda el mito ahí, la proscripción. Bueno, después vuelve ya en decadencia total con Isabelita, López Rega. Bueno, pero este tipo, Fidel Castro, su continuidad, el poder que tuvo, nadie lo echó de ningún lado. No tiene, como enemigo no tiene a un solo francotirador que le tire con una gomera. Nada. Es dueño y señor, amo y señor, propietario. Sí, no, aparte no tiene excusa para decir si uno pude llevar el proyecto revolucionario que él pretendía. O en todo caso lo llevó, por eso le fue mal. Sí. Pero, ¿cómo puede ser que exista este periodismo centrista, cobarde, el mismo periodismo que el otro día, cuando hablábamos del caso Bonafini, y delincuente, ladrona, lo pone a Joclender? Bonafini la vinculo porque es castrista, amiga de Castro. Los hijos de Bonafini se capacitaron en la Cuba castrista para invadir a la Argentina. Todo el periodismo canalla, cobarde, servil. Bueno, Bonafini, no, yo le reconozco durante el gobierno militar su lucha, pero ahora a lo mejor debería ir a... ¿Pero qué tanta complacencia? ¿Qué tiene la izquierda que la gente se caga en las patas? La hegemonía tiene. Pero, correcto, pero ¿tan difícil es decir la verdad? Y parece que para muchos sí. Es muy triste, ¿no? Pero parece que sí, porque hay un miedo, una cobardía, que me señalen, ¿viste? Es terrible. Y después que tenemos ejemplos todos los meses acá, o sea, lo pérfido dijo una cosa y chao, lo señalaron, lo persiguieron y terminó. Y el que critica a Bonafini, si se anima a hacerlo, enseguida pone también repudio a Videla, o sea, pide disculpas, pero ¿qué tiene que ver? Si no estamos hablando de Videla, ya Videla ya se murió. Estamos hablando de que Bonafini tiene que ir a declarar pues se robó plata con Joclender y compañía. Pero tienen ese cagazo entonces tienen que... Se cagan en las patas, viejo. Y sí, tal cual. Es enfermante estar bajo la tiranía de los cobardes, porque esto tiene que ver no tanto con una opinión, sino con una cobardía, estar encorsetado en un discurso, en un catecismo que es el progresismo bien pensante. ¿Viste? Digamos. Yo no comparto a lo que Fidel Castro, pero le reconozco, valoro, o sea, es una cobardía. Ahora, Fujimori gobernó de facto Perú un año, porque cerró el Congreso, después llamó a elecciones. No hay medio que no hable de Keiko Fujimori, demoniza a Keiko Fujimori, porque además dice, hija del dictador porque durante un año cerró el Congreso, después llamó a elecciones y ganó. Está bien, cerró el Congreso. Es un hecho, desde el punto de vista republicano está mal. ¡Bum! No, revientan. Y este tipo, desde el año 59, hoy estamos en 2016, es el líder. Sí, no, yo estoy seguro que a muchos periodistas, si vos le das a elegir entre Fujimori y Castro, eligen a Castro. Sí,
en un multiple choice ante la cámara. Pero si se tuviese que ir a vivir a otro país, se hubiese ido a vivir a Lima, no a La Habana. Por supuesto. No. Yo te hablo de la cobardía ante un micrófono, la cobardía ante una cámara. O a lo sumo, te van a decir, y ninguno de los dos. Claro. Yo estoy en contra de toda forma de... ¡Qué cobardes! ¡Qué cagones! No quiero dar apellidos porque... ¿Para qué? No, pero la gente sabe de quiénes estamos hablando. ¡Qué cagones que son! Es sencillamente poner una radio, poner una televisión y escuchar. Hay gente que se la pasa pidiendo la libertad política a Leopoldo López. Es un pelotudo, perdón por la expresión, procas, venezolano, socialdemócrata, que se sometió voluntariamente a las cárceles de la dictadura chavista para ser juzgado. Él fue y se entregó para un gobierno que él cree que es ilegítimo y que no se respeta el Estado de Derecho. Esto es una imbecilidad. Si yo creo que los que me van a juzgar son ilegítimos y no se ajustan a derecho, ¿cómo me voy a someter a ese juicio? Me escapo. Pero que es el bien pensante de allá, aunque le reconozco que está padeciendo la cárcel, se sometió a la prisión de un tribunal, o sea, que él desconoce como legítimo. ¿Yo cómo voy a pedir la libertad de Leopoldo López si Leopoldo López tuvo la voluntad de encarcelarse? Estoy contrariando su libertad personal de ir a la cárcel. Y la gente de acá de Argentina postea libertad Leopoldo López. Tenés 1.500 militares injustamente presos. No importa si los militares hicieron bien o mal, eso lo vamos a discutir en otro momento. Están injustamente presos porque los procesos son ilegales. Nadie dice nada. Cada tanto en los medios sale la cuestión relativa a Leopoldo López, que voluntariamente se sometió a las cárceles del chavismo. Porque fíjate que hay una paradoja con el tema de la cuestión de la corrección política. Hablar mal del chavismo no está mal visto. Pero de Castro no se puede. Del chavismo dentro de todo se anima la gente, ¿no? Maduro, el pajarito, pero de Castro no. Sí, no sé hasta dónde se animan. Y TN, que es el canto a la corrección, ridiculiza bastante al chavismo, pero Fidel Castro no se mete. Sí, puede ser que el caso venezolano está más presente hoy en día, y como que Cuba quedó medio allá lejano, y después que en Cuba una cosa desastrosa de Castro, que el tipo nunca hizo nada por mejorar a Cuba. Es el día de hoy que Cuba está exactamente con el mismo régimen de hace 20, 30, 40 años. Cuando se empezó esas reuniones con Obama, que se decía por ahí, ahora Cuba se va a abrir un poco, no, siguen exactamente igual. Y es como un país que quedó en la historia ya, o sea, como que... Sí, en la prehistoria. Claro, y como que quedó ahí, y ahí está, y sigue. Sí, pero... Y no da noticias todos los días como da Venezuela, digamos. Pero el Papa Francisco fue a Cuba, se dio besitos con los hermanos Castro, no recibió a los disidentes. Está ahí, pero es protagonista siempre. Es protagonista siempre. Marcó la agenda de lo que fue el socialismo del siglo XXI, los espías cubanos en todo el continente durante la última década. O sea, victimiza su posición, pero tiene toda una estructura que todavía sigue molestando y mucho. Y sobre todo, nadie lo denuncia, nadie lo señala, nadie lo... Es enfermante, ¿no? Realmente, yo creo que el anticomunismo es una virtud. Y acá está visto en general por la opinión pública como un defecto, como el macartismo está visto como una cosa, ¿viste? Desaforada, un vicio de la reacción que quedó de la Guerra Fría en alguien. No, es una lucha permanente, claro, que hay que tener contra estos elementos y su derivados. Por el otro lado, el avance del socialismo del siglo XXI, que es comunismo al fin, sí, ese avance que es cada vez mayor y que lo vemos todos los días, no es demonizado para nada. Pues es que te vas a poner contento. Leí algo de Ayn Rand que me pareció muy lindo. Decía... Muchas cosas de Ayn Rand son muy lindas. Algunas sí, a veces sí. Tengo mis reservas con Ayn Rand, pero no importa, la respeto.
decía que el comunismo, la diferencia entre el comunismo y la socialdemocracia es que el comunismo es un homicidio y la socialdemocracia es un suicidio. Claro. Y tiene razón, porque a los socialdemócratas la gente los vota. Te van aplastando con tu consentimiento. El caso del socialismo del siglo XXI no fue exactamente una socialdemocracia, porque la socialdemocracia no es necesariamente populista, pero estos eran populismos desaforados en orientación izquierdista como la socialdemocracia, pero la socialdemocracia como más institucional, me parece. Claro. Alfonsín era un socialdemócrata, de quien no tengo la más mínima simpatía, ¿no? Pero estos caudillos parlanchines que expropian y que Cristina, Correa, Evo Morales, Chávez, Maduro. Bueno, Macri está haciendo una socialdemocracia. Sí. Lamentablemente. Sí, es un mal menor, pero es un mal al fin. Sí. Ojalá que cambie un poco esta parsimonia. Hemos heredado un sistema de estas características del cual en lo económico no veo cambios, en lo institucional sí, positivos, pero Perón decía que el bolsillo es la fibra más sensible del hombre. Y si lo económico no lo solucionás, viejo, la gente, porque hay un poder más independiente, un judicial más independiente, la gente no te va a seguir acompañando. Yo te quería decir algo sobre el tema, bueno, que está hoy en todos lados, que es el tarifazo. Hoy la Corte Suprema dictaminó finalmente que se retrotraiga todo y que se hagan las audiencias y que vuelvan las tarifas creo que a diciembre, lo cual nos va a costar unos buenos pesitos a todos los ciudadanos, porque va a haber que seguir con los subsidios por un buen tiempo y todo el supuesto arreglo tarifario energético se va a retrasar por lo menos un año, así que nos va a costar unos cuantos pesos estas idas y venidas que hubo estos meses. Pero lo que yo quería contarte es que vos fijate que desde que se anuncia el tarifazo empiezan a venir las primeras boletas, que la gente se empieza a escandalizar y se arma realmente un escándalo nacional en todos los medios, empieza a haber marchas, empieza a haber denuncias para frenar los aumentos de tarifa. ¿Y por qué se ocurre esto? Porque la gente relaciona esa tarifa que le venía, que eran 500 o en algunos casos decían 1000% de aumento, relacionaban lo que tenían que pagar con el servicio que recibían. Y les parecía un disparate, y todo el mundo indignado. Lo cual está bien, ¿no? Si vos recibís un servicio de porquería y te quieren cobrar 15.000 pesos por eso, es obvio que vas a saltar indignado y vas a cortar calles como es costumbre acá. Pero eso se da porque la gente relaciona directamente el costo con el servicio, esa prestación que te dan y cuánto te sale. Y esto no ocurre con el resto de los servicios. Si nosotros recibiéramos todos los meses una factura en casa que nos dijera, mire, esto es para pagar las universidades, esto es para sostener los deportistas olímpicos, esto es para la policía, y todos los meses nos llegara una boleta y pudiéramos relacionar directamente lo que nos cuesta con el servicio que nos dan, el país se llenaría de marchas y de protestas. Lo que pasa es que los impuestos van a una bolsa gigante y después los políticos lo gastan como a ellos más se les canta. Y la gente no relaciona esa terrible carga impositiva que tenemos con la devolución, que son los servicios. Mira, una vez yo había leído un libro de Kachanowski
no me acuerdo cómo se llamaba, donde él decía que si vos cuando te vas a tomar un café y te traen el café y te traen la factura del café, vos ves cuánto corresponde al pago efectivo de lo que estás consumiendo y cuánto es por impuestos, se arma una rebelión fiscal. Por eso las facturas o los tickets no vienen con nada detallado. Y no hay conciencia en absoluto, no existe la mentalidad en absoluto de lo que significa un impuesto, que no me parece mal, digo, pero tiene que ser poco, tiene que ser claro para qué pago el impuesto, tiene que ser pagable, tengo que tener una contraprestación visible, una devolución para un hospital, bueno. En cambio, cuando todo es una caja negra, una bolsa... Exacto. Bueno, pero es a propósito. Los políticos utilizan eso a propósito porque si no estaríamos todos protestando en la calle todo el día. Pero está bien, los políticos hacen eso, son unos chantas, pero el pueblo no les exige a los políticos nada de eso. No existe el concepto de pedirle al político que baje los impuestos. No existe. En este caso concreto de las tarifas, pero digamos... Pero es por eso, es por lo que yo te digo, o sea, es porque vos relacionás directamente lo que te viene en la boleta con el servicio que estás consumiendo. No creo que haya tanta relación, porque cuando en los veranos cortaban la luz, porque no había luz, la gente salía a chillar. No decía, bueno, pago barato, me la tengo que bancar. La gente igualmente pedía que el servicio de luz se restablezca y salía que a la gente le hicieron creer que aún pagando barato iba a haber luz. Pero porque entonces no relaciona tanto que paga barato y tiene un servicio barato, entonces, que se joda. No es tan así. Cortales el gas a la gente, a ver cómo, lo que pasa. No, pero estás pagando 50 pesos por bimestre. ¿Qué querés? ¿Te lo tengo que cortar? No, porque si pago, aunque sea una porquería, algo me tenés que dar. Si no, no me cobres. Si me lo vas a cortar. Entonces no relaciona el servicio con lo que paga con el servicio que te dan. Sí, y no, porque por eso se quejaban cuando había un corte. La gente quiere un servicio noruego y quiere un pago como un servicio argentino, kirchnerista. Y bueno, eso no se puede mantener mucho tiempo. No, yo no creo que la gran mayoría de la gente no creo eso. La gente quiere un servicio normal y un pago normal, donde se va para un lado o para el otro. O sea, si te quieren cobrar una bestialidad por un servicio normal o estás pagando por un servicio normal y te lo cortan, la gente protesta. Es que en realidad nosotros estamos pagando el servicio caro, porque los subsidios, ¿quién los paga? Es que no, pero es que justamente los subsidios, los pagamos nosotros. Pero los subsidios caen en la gran bolsa de impuestos. Exacto. Y ahí se pierde toda relación. Ahora hay otro tema, Pablo. Vos sabés, la educación argentina está en el peor momento de la historia. Y sin embargo, el presupuesto de educación es el más alto histórico en los últimos años. Y bueno, porque va toda una bolsa. La gente, si a la gente le cobraran por la educación que le dan y le viniera una boleta por mes, en vez de pagar un impuesto en una bolsa gigante, te puedo asegurar que la gente estaría en la calle protestando, porque el costo que tiene hoy la educación es inmenso para un servicio de porquería que te da el Estado. Pero aparte ni siquiera es visto como un servicio. La gente cree que es un derecho la educación. Y hay otra cosa peor. Yo estoy gustoso y gozoso de pagar 10 veces el gas y la electricidad. Ahora, sacame todos los impuestos inútiles para financiar toda la burocracia. Por supuesto. Porque si a mí me aumentase el gas y no me quitas los impuestos por todo el gasto superfluo, ¿qué negocio hago? ¿Cuál es mi negocio? Está bien, sincero las tarifas, pero echame a todos los ñoquis que están enquistados en la burocracia, bajame el gasto por otra vía, dejá de carcomerme el sueldo con la inflación, dejá de retenerme impuestos por todo concepto. Claro, yo ahí te pago está. Lo que vale. Ahí está, pero te pago la luz lo que vale. Ahora surgió así mucha gente que dice, bueno, pero la boleta del gas y la boleta de la luz está cargada de impuestos y tendrían que, ya que nos aumentan, tendrían que sacar esos impuestos. No, los impuestos habría que sacarlos en todos lados, no solo en la boleta del gas y la luz. Pero bueno, hoy ese es el tema que se trata, digamos. Vamos a un pequeño... Vamos, porque tenemos una nota que... nos extendimos un poco en la charla inicial. Así que vamos a un temita musical y volvemos enseguida. El libro negro de la nueva izquierda. Ideología de género o subversión cultural.
El libro negro de la nueva izquierda. El último trabajo de Nicolás Márquez y Agustín Laje. El libro negro de la nueva izquierda. Conseguilo en Cúspide y en las principales librerías del país. Estás escuchando Iniciativa Privada, con la conducción de Nicolás Márquez y Pablo Parenti. Iniciativa Privada, un programa del lado correcto de la grieta. Bueno, realmente a mí me da mucho gusto en este bloque presentar a una persona de armas llevar, propiamente dicha. Yo lo conocí por primera vez, era una incógnita, estábamos todos en un auditorio repleto en una presentación hace unos años ya, varios años, de un libro del Tata Joffre en Buenos Aires, y este señor era una incógnita para todos, era un excombatiente montonero, ahora nos va a contar un poco su vida, y dio un testimonio que a mí me conmovió mucho. Desde entonces él se convirtió en alguien muy mediático, de frecuentar muchos programas de televisión, contando una versión de lo que pasó en la historia argentina que incomoda a muchos mercaderes de los derechos humanos y vendedores de memoria, y que además en los últimos tiempos impactó en la opinión pública porque él se atribuye, en un contexto específico, haber diseñado el mito de los 30.000 desaparecidos, cuando hoy se sabe que no son 30.000, pero decir que no son 30.000 es una incorrección política, casi una herejía. Y yo valoro mucho su testimonio, su valentía, cuando él pudo tranquilamente haberse subido al negocio en el cual se han subido tantos exguerrilleros de los años 70, han lucrado, se han enriquecido, y él al contrario mantiene su verdad, pagando un costo político o personal por eso. Y además no es un mercader solamente, es decir, no lo es, de hecho, sino que además es un setentista que puso el cuerpo, estuvo preso, estuvo exiliado, pasaron muchos años y hoy busca la reconciliación nacional. Luis Labraña, de él estoy hablando, muchos lo conocen y está en este momento en contacto con nosotros. Luis, ¿me escuchás? Nicolás Márquez y Pablo Parenti están aquí comunicándose contigo. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Pablo. Hola, ¿cómo andás? Luis, vamos a ver un poco del principio. Valoramos mucho tu testimonio y la gentileza de que nos brindes tu espacio y tu tiempo. Vos has dicho muchas veces, estuviste en 3 organizaciones, ¿no? Que eran las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en Montoneros. Correcto. ¿Cómo era la vida de un guerrillero? Porque una cosa es verlo en los relatos, en el discurso, en alguna fanfarroneada de quien se quiere atribuir a haber luchado, pero ¿cómo era? Yo me imagino que era una cosa súper tensionante. Mira, éramos tipos normales, bueno, vamos a poner las comillas para lo normal, ¿no? Sí. Pero la vida de los que realmente fuimos combatientes era una vida cotidiana de gente que creía, que estaba convencida de lo que estaba haciendo. Hoy me doy cuenta que éramos analfabetos políticos y pasaban en el trabajo, en la casa, en la familia, era absolutamente normal, porque la tragedia de esta guerra es justamente eso, que estábamos en la familia y enfrente teníamos sentado a la persona que después íbamos a combatir o viceversa. O sea que era muy difícil distinguirnos, no éramos hombres que usábamos barbas, que estuviéramos en la sierra, que nos vistiéramos de verde oliva con la boina del Che Guevara. Te hablo de las organizaciones peronistas, ¿no? Sí. No te hablo de Luis, vos eras peronista ideológicamente, porque también se habla de que en Montoneros había mucha gente muy de izquierda que se mimetizó con el peronismo porque políticamente era lo viable, digamos. Mirá, yo ingreso en el peronismo en 1965. Montoneros no existía. Uh-huh. Yo ingreso con la Juventud Revolucionaria Peronista y con un viejo peronista que también desapareció, que se llamaba Eduardo Salvide. Desde ese momento yo entro en el peronismo. Por supuesto que las ideas socializantes me atrajeron siempre. Eso por una formación familiar, eso porque era la moda, si querés, o la tendencia del momento. Para nosotros, yo entrar en las Fuerzas Armadas Peronistas fue un orgullo para mí, pero cuando aparece Montoneros, después del caso de Aramburu, Montoneros era lo máximo a que podía aspirar un joven peronista de esa época.
Y ahí es cuando ingreso en Montoneros. ¿Cuál era el objetivo de Montoneros en ese primer momento? Mira, es muy difícil hoy en día, porque es atemporal, es decir, el pensamiento actual, yo soy crítico, por lo tanto me cuesta más comprender lo emotivo de ese momento, porque tengo un pensamiento crítico. Yo creo que la fórmula, digamos, que nos movía, que nos impulsaba, era el retorno del Perón y la democracia. ¿Por qué la democracia? Porque vos no te olvides que en todo ese periodo, en el periodo de estudiantes de la escuela secundaria, uno estudiaba educación democrática y continuamente se hablaba del Congreso, de la Constitución, de las libertades democráticas. Y vivimos periodos de golpe tras golpe. Entonces era un caldo de cultivo para que los jóvenes nos pudiéramos sublevar y enfrentar. Así como los barras bravas hoy en día se enfrentan con la policía, nosotros en ese momento nos enfrentábamos con la policía. Creo que era algo en principio con cierta inocencia, que después se fue convirtiendo en una cosa muy peligrosa y terminó en forma terrible. La estructura de Montoneros, por lo que yo he estudiado, siempre ha tenido una estructura muy sectaria, muy dogmática, muy de mando y obediencia, de una verticalidad. Se ve que salir a combatir. ¿Vos elegías ir a combatir o te ordenaba algún superior ir a combatir? Era una estructura, digamos, político-militar, pero digamos con mucha rigidez. Todo montonero que estaba en la estructura sabía lo que hacían los otros montoneros, aunque uno no hubiese participado en forma directa. Había un conocimiento estructural de los que... Por lo general. Mira, en el año 1972, sí, Montoneros, en el cordón urbano, eran 32 combatientes. Solo 32 combatientes. No existía todavía en la capital federal una unidad de combate. Eso te demuestra lo pequeño que era en 1972. Te estoy hablando más o menos del mes de junio, julio de 1972. Casi todos no nos conocíamos, pero muchos de nosotros habíamos sido compañeros de la Juventud Peronista. Y ser de la Juventud Peronista, a diferencia de ser montonero original, nos daba el amiguismo, nos daba el compañerismo y nos permitía chusmear y saber quién era quién y qué hacíamos nosotros. Pero la nomenclatura no. Ellos eran absolutamente cerrados y eran casi, digamos, impenetrables. ¿Con el ERP tenías contactos también? No, en absoluto. No, yo conocí a la gente del ERP recién en la cárcel. Que me acuerdo que me querían reclutar, el tordo de Benedetti me quería reclutar a toda costa. Ahora, pero, si eran 32, ¿cómo es que tenían esa estructura militar con la cantidad de atentados que se conocen de montoneros? Es decir, ¿eran 32 por la Cámara Federal que había en la época, que era muy eficiente, o eran objetivamente pocos? Éramos objetivamente pocos. Yo siempre cuento el día que ingresé a Montoneros, que se me cayeron, digamos, las medias, porque me pareció de una imbecilidad tremenda, y ese día me pregunté dónde entré, que yo había abandonado la FAP. Me citan, a mí el Pinguli es el que, Hover es el que me integra a Montoneros. No me olvido nunca que fue en un bar que se llamaba Paulista, en Córdoba y Pueyrredón. Me dan una cita en Villa Domínico, en la avenida Sarmiento, que es el Parque Sarmiento que está ahí, en la avenida Mitre, en la parada de un colectivo a las 5 de la tarde. Yo llego a las 5 de la tarde, estaba lleno de mujeres con nenes, mujeres con ruleros y bolsas de la feria, obreros, empleados, porque era un momento donde todo el mundo salía del trabajo y del colegio. Estoy en la parada, frena una pick-up 1500 Fiat, color verde, con la compañera que yo conocía y que me había dado la cita, y me hace seña que suba. Subo y cierro la puerta, y la compañera me dice, no, abrí porque sube alguien más. Y sube atrás mío la señora con ruleros y con las bolsas de la feria, llena de frutas y verduras. Esa señora era Rostito. Me llevan a una reunión y éramos 2 personas nuevas que ingresaban a la organización. Los 2 estamos vivos. Y le estaban haciendo el juicio
a Luján. El gordo Luján fue un hombre que fue el último, si no me equivoco, responsable de montoneros en la capital federal, y el hombre que tirotean con Cambiaso, con algunos de ellos, no me acuerdo con quién, no, con Cambiaso no, con Lizazo. Llegamos a una casa donde había varias mujeres sentadas en una mesa, como si fuera un tribunal, este hombre sentado en un banquito y nosotros dos en silencio a los costados, sin saber qué iba a pasar, de qué iban a hablar, qué teníamos que hacer. Y fue un juicio revolucionario por inmoral a este hombre. Resulta que este hombre se había acostado con todas las personas, con todas las mujeres que estaban ahí. Y eso los escandalizó a Rostito, porque se había acostado con sus compañeras, y lo condenó lo degradó y lo mandó a una unidad básica que no era una unidad de combate. Lo que el hombre se defendió, dijo, pero vos también te acostaste conmigo, Gaby, a Rostito. Bueno, te imaginas que nosotros que pensamos en la aureola revolucionaria de montoneros, los hombres que habían secuestrado al general Aramburu, peronistas, nos quedamos helados. No sabíamos qué hacer, nos miramos y bueno, y ahí comenzó la función nuestra. Nos mandaron a otra unidad de combate, pero ya para mí fue un sello de que algo funcionaba mal. Y llega un momento en que vos te vas de Montoneros. ¿Y por qué te vas de Montoneros? En el 72, el 29 de mayo, se produce un tiroteo en Adrogué. En ese tiroteo éramos 4 personas. 2 mueren y 2 quedamos vivos. Los que quedamos vivos no alcanzamos a tirotearnos, porque habíamos ingresado a una concesionaria de automóviles. El tiroteo fue afuera. Cuando reaccionamos, digamos, vemos un cuerpo tirado y un coche y una camioneta que huye llevándose un patrullero por delante. El que muere es Jorge Escribano, que era el jefe del grupo de combate. El que huye es el Gerardo Burgos, que va a morir 1 o 2 kilómetros después porque se equivoca y desemboca en la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires de ese entonces y se tirotea con la policía. Nosotros 2 nos salvamos. Se reorganiza la unidad de combate y quedo yo a cargo de la nueva unidad de combate. Entonces en el sur quedaba Capuano Martínez dirigiendo una de las unidades de combate, a Rostito dirigiendo la otra y la tercera era yo. Pero había un problema central. Yo no pertenecía al tronco, a la esencia de Montoneros. O sea, era un tipo de quien podían desconfiar porque no pertenecía, entre comillas, al politburó de ellos. Por lo tanto, hubo una serie de roces. Cuando viene la fuga de Trelew, Montoneros no participa oficialmente, se niega. Ahí tenemos una gran discusión y me sancionan. Me sancionan interviniendo la unidad de combate y retirando las armas. Yo me niego a entregar mi arma y entonces me condenan a muerte. Bueno, hay una gran discusión en un bar céntrico ahí frente a la Facultad de Derecho, que se llamaba Confiterías de las Artes, donde Rostito me dice, delante de mis otros compañeros, en una tarde soleada, donde te encontramos, si no entregaste las armas, donde te encontramos, te fusilamos. Yo levanto el clarín, tenía la 45 martillada, y le digo, ¿puedo decir una mala palabra? Pero sí. Sácame la hija de puta, acá la tenés. Y ahí, bueno, a partir de ese momento, digamos, fui un paria. Me buscaban para matarme, que nunca lo hicieron al final. Y me encuentro, casualmente, con Lili Mazzaferro. Sí. Lili Mazzaferro era la madre de Manuel Belloni. Manuel Belloni y Diego Frondizi eran mis jefes en la FAP. Y cuando fuimos a asaltar un blindado en San Fernando, ellos mueren en un tiroteo con la policía. Entonces Lili me conoce a mí porque me vio en el acto, digamos, por la muerte del hijo. Me encuentra, me saluda y le cuento mi situación. Y me dice, vení que te voy a dar una cita, alguien te va a querer conocer y seguro que te va a solucionar el problema. Y me citan en un boliche que se llamaba Mother Salon en Echeverría y Cabildo. Y ahí en el primer piso me presenta Paco Urondo. Y ahí ingreso en la FARC. ¿Y ahí militás hasta cuándo?
hasta que salgo de la cárcel, porque cuando Montoneros dice, nosotros no matamos a Rucci, nosotros no matamos a Rucci, dice Montonero, porque eso fue gente de la FARC. Hay algo que está fallando, porque ellos se unifican cuando yo estoy preso. Y una de las condiciones de la unificación es que a mí me entregue la FARC a ellos para que me hagan el juicio revolucionario. La FARC se niega a entregarme a mí, entonces me degradan. O sea, llegar a un acuerdo, no lo entregamos para fusilarlo, pero lo degradamos. Y ahí es cuando yo me voy a las organizaciones armadas. Por lo tanto, el grupo que mata a Rucci, pertenezca a la FARC, o los hombres o no, ya eran montoneros. Ya eran montoneros. Ahora, una vez que vos, te pones en calidad de guerrillero, combatiente, ¿te molesta que te digan terrorista? No, en ese momento posiblemente sí. Hoy que veo lo que es el terrorismo en el mundo, y veo y pienso en lo que hicimos nosotros, y no, éramos terroristas. ¿Se puede salir de una estructura terrorista? Decir, bueno, me voy, me quiero dedicar a otra cosa, me cansé, ya me comí bastantes sapos, o uno queda atrapado, se mete ahí adentro y de alguna manera ese torbellino te chupa y aunque estés un poco desmarcado siempre estás girando en torno a eso. En principio te chupa. En segundo lugar, no te permiten irte. Como una vez alguien dijo, de acá no se va nadie. Claro. El que se va muerto. A mí me amenazaron de muerte porque me iba. Después me buscaron para matarme. Y hay gente que la mataron directamente. O sea, digamos, no era fácil salir. Y después la locura. La locura de los que se creían héroes, o nos creíamos héroes, la locura de seguir adelante, cuando estás interno, ¿no? Sí. La seguridad de lo que estás haciendo. Pero es la seguridad del ignorante. Eso es clarísimo. En el mejor momento, ¿cuántos llegaron a ser los montoneros? Mirá, es muy difícil. Yo te diría que si los montoneros hubieran tenido el material suficiente, las armas, y un poquito apenas de tiempo y el dinero suficiente, podrían haber montado 100.000 hombres. No con capacidad de combate de comandos, pero 100.000 tipos armados. ¿Dónde se entrenaban? ¿Dónde preparaban un cuadro combatiente? Mirá, la mayoría, muchos de ellos fueron a Cuba. ¿Vos estuviste en Cuba también? No, yo nunca fui a Cuba, nunca me entrené fuera del país, jamás. Ajá. Y eso te lo pueden probar los mismos servicios de informaciones. Sí. Yo me entrenaba, por ejemplo, cuando estaba en la FAP, en un lugar acá cerca de Alberti, acá en la provincia de Buenos Aires, y me acuerdo que cuando entramos a la FARC nos entrenamos al sur de Mar del Sur. Ajá. O entre el Mar del Sur y Miramar. Sí, acá cerca, estamos ahora. Sí, ahí cerca. Me acuerdo las dunas, me acuerdo todo eso. Me acuerdo que la persona que estaba a mi lado, en todo momento, aprendiendo también, fue esta chica que secuestró el avión, que fue a Cuba después de Irleu. Que no me acuerdo nunca el nombre. Bueno, todo eso está en el libro de Sioane, que cuenta el episodio con mucha... que estaba Santucho allí. En ese avión sí, en ese avión Santucho, sí, esta chica... ¿Con Firmenich has tenido trato alguna vez? No lo conocí, solamente una vez lo vi en una situación especial, rara, que fueron los 50 años del peronismo, y yo me paro frente a un cartel, sin darme cuenta que había una cola para ver el cartel. Entonces, como yo venía soy distraído, me paré delante del cartel. Y cuando me doy vuelta, tenía arrodillado adelante mío una persona que estaba mirando los nombres más bajos, y fue una posición un poco inquietante, ¿no? Entre él y yo, pero nada más. Nos miramos y nada más. Sí, tuve mucho trato con Paco Urondo, con Roqué, con Quieto. Paco Urondo se suicidó en Mendoza. Sí, exactamente. Estaba cercado y se tomó una pastilla de cianuro. Tomó la pastilla antes de entregarse y le dijo a su compañera en ese momento, chicas, me tomé la pastilla. Quieto es otro misterio. Quieto es un gran misterio. Nunca vamos a saber quién es Quieto, si vive, si no vive. Claro. Por más que unos digan que está enterrado, por más que otros digan que está en el exilio, por más que otros digan que está en Rusia, no importa, nunca lo vamos a saber. Nunca vamos a saber, digamos, realmente quién fue Quieto. Claro. Lo acusan de traidor, ¿no? Él fue el que
delató determinada, yo no me acuerdo ahora el contexto, pero incluso le hicieron un juicio revolucionario después de haber sido supuestamente detenido. Sí, lo que sucede con Quieto que eran de los pocos tipos que eran cálidos. Había gente que era cálida y gente que no era cálida. Y gente que era muy chanta. Y Quieto era un tipo cálido. Digamos, las pocas veces que yo hablé con él, fue un tipo cálido. Vos pensás que yo salgo de Villa Devoto el 25 de mayo y a todo el mundo lo esperaban autos, lo llevaban a distintos lugares, a casas operativas, le daban armamento y nuevos documentos. Cuando yo salí de Devoto, como me habían echado y habían pactado, yo fui solo caminando desde Avenida La Plata hasta mi casa. Y a posteriori el único tipo que se acercó para darme una mano fue Quieto, aunque yo ya no pertenecía a la organización. ¿Hola? Sí, Luis. Escuchamos con mucha atención. Y esas pequeñas cosas te demuestran cierta calidez, más allá de la ideología, más allá del bando que pertenezcas, ¿no? Luis, en estos días vuelve al ruedo el tema del número de desaparecidos y bueno, sí. ya lo has contado 1000 veces, pero cortito, contanos cómo fue la historia de los 30.000. Es simple, yo estaba en Holanda, había un comité de solidaridad con los argentinos, llega un grupo de madres, pide ayuda económica, llega una lista de apenas alrededor de 4.000 personas, 3.700, 4.700, siempre digo esa cifra porque no me acuerdo perfectamente cuántos eran, y le dicen que, bueno, ustedes no pueden hablar de genocidio porque es poco esto, genocidio son 6 millones de judíos, genocidio son los armenios, pero esto no es un genocidio. Es necesario, digamos, no hablar de genocidio, pero sí elevar las cifras para recibir cierto subsidio o conmover a la sociedad. Ahí se discute, se dice muchísimos números, distinta gente que no me quería, gente que yo no quería, gente que no tenía nada que ver, de todo. Y sale el número 30.000, que fue el que puse yo. Pero como os digo siempre, podía haber sido el que dijo 40, 42 o el que dijo 17. Claro. Y así salió. Me acuerdo que pedí hablar con Bonafini y no me negó verme porque dijo que ella no hablaba con terroristas. Porque son las vueltas de la vida, ¿no? Sí, va. Luis, me imagino que en todos estos ambientes te deben ver como un personaje porque tus declaraciones no son funcionales al relato que oficialmente aceptado respecto a lo que pasó en los años 70. Por ejemplo, yo el otro día miré algunos videos tuyos en participaciones televisivas y vos hablás, y yo coincido plenamente, en el concepto de que Argentina vivió una guerra. Explícanos un poco por qué vivió una guerra, porque esto pareciera para vos muy obvio, pero un chico de 30, 25, yo que tengo 40, inclusive, ya que no soy un chico, pero hemos crecido con que ese concepto es un concepto falsario, y vos lo reivindicás como hecho histórico. Mira, vos decís que es falso de la guerra. No, yo no lo digo, yo coincido con vos totalmente, perfecto. Pero que lo escribas o que lo digas vos, que fuiste un protagonista de la época y que además participaste de estas organizaciones que mencionaste, tiene un peso mucho mayor a que lo diga alguien de derecha. ¿Y vos estás seguro que yo soy de izquierda? No lo sé, pero fuiste un guerrillero. No, creo que no. Olvídate de lo ideológico, fuiste un protagonista de tu tiempo. Entonces, sí, como protagonista y habiendo puesto el cuerpo, y habiendo combatido, habiendo estado preso, exiliado, que vos, en lugar de victimizarte, como han hecho muchos de tus camaradas de armas, que lo cuentes de esta manera, tiene un peso enorme, a eso me refiero. Mirá, la primera pregunta que te contesto es, digamos, ¿en qué situación estoy yo frente a esa gente? Primero que esa gente son pocos los que viven. Ajá. Porque los demás se subieron, digamos, a los botes salvavidas en el delta. Pero el resto se los comieron los tiburones o murieron ahogados en el mar. No, pero no lo digo por los desaparecidos, es una metáfora simplemente que te digo. Sí. Es decir, somos pocos los tipos que fuimos verdaderos. Cuando yo me encuentro con alguno de ellos, por la calle nos saludamos.
y digamos, pueden decir, con vos no trabajo, pero saben quién soy o quién fui, mejor dicho, y me respetan. Claro. No pueden hacerme ninguna crítica. Con respecto a la guerra, el otro día vi el problema que tuvo el presidente porque dijo lo de la guerra sucia y porque dijo si eran 30.000 o 9.000. No hay guerra limpia, la guerra es la guerra. Y el delito de lesa humanidad, por excelencia, es la guerra. Los otros delitos son de sublesa humanidad, si querés. Son Porque derivados del conflicto, son delitos derivados del conflicto mismo. Exactamente, porque cuando el hombre entra en guerra, el hombre, el ser humano, deja de ser humano, se convierte en una bestia, y la destrucción es lo único que le garantiza la supervivencia, y no importa la forma de hacerlo, y eso es a través de toda la historia. Fíjate lo que hicieron los rusos cuando entraron a Alemania, lo que hacían los mismos vietnamitas cuando no querían que los norteamericanos ayudaran en las aldeas, que mataban a la gente de las aldeas pues se dejaban ayudar, lo que hicieron los franceses en Indochina, es parte, es así, es la guerra. Entonces, fue una guerra para mí. Por empezar, fue una guerra dentro del contexto de la Guerra Fría. Es muy importante el libro La P2E, viste que sacó Carlos hace poco. Manfroni, sí. Sí, es muy importante ese libro, porque hay dos libros que me abrieron los ojos muchísimo a mí. Uno fue Cuba, sí, del Tata, y el otro el de Carlos. Sí. ¿Por qué? Porque hay entretelones que yo desconocía y que me confirman de que nosotros fuimos manejados por los agentes de la KGB. Yo le decía a Manfroni que siempre creía que la muerte de Aramburu fue una obra maestra de la KGB, o sea, pensada por los soviéticos. Y después de presentar el libro, Carlos me dice en un mail, vos tenías razón, Luis, en ese aspecto. Porque fue una guerra, fue la Guerra Fría en el territorio latinoamericano, pero en un territorio muy especial, la Argentina, que en esa época era el control del sur. Hoy en día es menos importante que en los años 70, el control del cono sur, aunque es importante. Entonces, cuando a mí me dicen que no hubo una guerra y que fueron dos demonios, ojo, la teoría de los dos demonios conlleva una negación de la realidad, una negación de las causas de lo que sucedió. La guerra fue el epifenómeno, amén, de la Guerra Fría, del desarrollo ideológico de una corriente inmigratoria en la Argentina, que no está estudiado. Porque vos no te podés explicar que tipos de clase media, occidentales y cristianos, se haya convertido en supuestos idealistas, marxistas-leninistas, amantes de la revolución rusa, china, argelina, cubana, y salieron a matar gente. Eso hay que buscar una explicación, porque algo sucedió, algo se quebró en nosotros, digamos, lo que salimos a luchar. En algo estamos devariando, pero no sé en qué. Y nadie lo estudia. Y llegan a la sencillez la teoría de los dos demonios, la guerra sucia, o a aferrarse a 30.000 desaparecidos que no existen. Claro. Que pongan el listado arriba de la mesa, el otro día lo dije en la radio, pongan el listado arriba de la mesa, uno por uno, cuánto le pagaron, entonces yo voy en Plaza de Mayo, me desnudo con un látigo, me pego y pido perdón. Claro. Ahora, ¿por qué crees que se mantiene este mito de los 30.000 hoy en día y que no realmente no se puede ir en contra de eso, aparentemente? ¿Cómo? ¿Por qué se mantiene este mito de los 30.000? Es muy simple. Hay una pareja que, digamos, fue a un cotillón, compró ropas de algún muerto y se disfrazó de montonera. Esa pareja dirigió el país y descubrió que 30.000 motivan. 30.000 motivan a la juventud, 30.000 motivaban a las clases medias, digamos, que en ese momento eran espectadoras, pero que gozaron, por los años 80 siempre dicen, podíamos salir tranquilas a la calle, podíamos ir a bailar, no nos robaban, pero ahora, claro, reniegan de todo eso. Pero esas clases medias apoyaron el relato, y al descubrir que el relato era la mejor cobertura que tenían para el choreo, lo utilizaron.
O sea, detrás del relato, hoy en día, los sectores de izquierda levantan banderas rojas. El Partido Comunista, que participó en contra de la guerrilla, a favor a del nivel golpe, nacional y a nivel internacional. a favor del Los golpe. grupos trotskistas, que no son nadie, que repudiaban la violencia, hoy en día andan con banderas rojas movilizando. Y si vos le sacás los 30.000 desaparecidos, ¿cómo se van a movilizar? ¿Qué tienen para movilizarse? Es el único discurso que les queda, decís. Es el único discurso que les queda. Luis, desde el punto de vista humano, vos me decís que teníamos una vida normal, entre comillas. Ahora, yo me imagino, ustedes o compañeros de ustedes cometían un atentado determinado, morían combatientes en el atentado o no, o en los tiroteos, mataban a alguien. Esa noche, ¿cómo se dormía? ¿Se dormía normalmente como un empleado de oficina? A eso me refiero, es lo que yo Sí. me imagino, la exaltación de participar de una estructura en un contexto de guerra civil, si cabe el término, o guerra revolucionaria, dentro de la cual vos estabas. Desde el punto de vista humano, ¿cómo se vivía eso? A eso me... Mirá. Volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿no? Cuando vos estás alienado, lo vivís normalmente. Sí, Cuando pasan los años, sí, yo tengo 70 años, sí. cuando pasan los años, lo comenzás a sentir. Cuando vos te alejás de la política y ves la realidad, digamos, de lo que pasó, de lo que hiciste, de cómo viviste, y que estuviste a punto de morir, y tuviste tiroteos, etcétera, etcétera, lo ves de otra manera, te comienza a pesar. O sea, ya comenzás a sentir, digamos, no que hiciste, porque estabas creído lo que hacías, pero te preguntás, ¿se podría haber evitado? Y si ¿Podríamos haber dedicado toda la fuerza en vez de combatir, haberla dedicado pacíficamente para cambiar todo eso? Para llegar a la democracia, para tratar de sanear la sociedad. Yo creo que sí que se podría haber hecho, pero elegimos el otro camino. ¿Y si hubiese ganado la guerra a Montoneros, ¿qué Argentina te imaginas que hubiese habido? Por favor, Dios no lo quiso, ya está todo dicho. O sea, imagínate una mezcolanza china, soviética, cubana, tercermundista en la Argentina. ¿Te imaginas la gente que hubieran fusilado? ¿Te imaginas que no podríamos estar hablando? Si ya ahora mismo te están amenazando, si ahora ya quieren, no sé quién quiso sacar una ley, no sé si fue un chiste, que quería sacar una ley sancionando a las personas que decían que no había 30.000 desaparecidos, claro, como delito. Si ahora se tienen, digamos, si ahora y los ignorantes apoyan, digamos, la firma sobre los delitos de lesa humanidad que hizo Argentina, violando la Constitución, nuestra Constitución, ¿qué puedes esperar? Cuando te encontrás con un militar de tu generación, que sé que los has visitado, ¿con qué te encontrás? Cuando charlas con alguien que ha estado hace 40 años peleando a tiros con vos. Me encuentro con un semejante, con dos combatientes que se pueden dar la mano, que están preocupados por el país, que quieren solucionar las cosas, que a ambos nos dolió todo lo que vivimos. Y aparte tengo un sobrino militar, ¿no? No un teniente primero. ¿Y cómo te definís ideológicamente ahora? Mira, para mí el centro no existe. Y de izquierda no soy. Bueno. Luis, agradecemos infinitamente tu testimonio y tu tiempo. Bueno, por favor, al contrario, gracias por llamarme y sabés que estoy a tu disposición cuando vos quieras. Un abrazo grande, Luis. Muy enriquecedor todo lo que nos has contado. Muchas gracias por el tiempo. Hasta pronto. Bueno, en este segundo bloque, tercer bloque ya, después de la nota que hemos tenido, realmente impactante, pasamos a otro tema, siempre dentro del mundo político, con un periodista con muchas agallas, un consultor, un analista político internacional que yo aprecio mucho, lo conozco hace muchos años. Después la vida nos separó por cuestiones ajenas a la voluntad. Fue perseguido político durante la dictadura del kirchnerismo, padeció muy malos momentos durante esa persecución y afortunadamente ahora está de vuelta en el ruedo, incluso trabajando fuerte y ahora incluso con una página de internet que luego le vamos a pedir que nos dé todos los datos para que los oyentes la visiten. Julio Cirino, ¿cómo estás? Nicolás Márquez y Pablo Parenti te saludan. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Julio? Un gusto, ¿eh? Sí, ¿Cómo Julio. los trata el frío marplatense?
No, nosotros somos opositores al gobierno, andamos en patas y en camiseta. Bueno, dichoso de ustedes, yo no puedo. Julio querido, sé que me acabas de mandar una nota que no tuve tiempo de leerla porque estábamos al aire, Sí. relativa a un episodio que vos denunciás de una suerte de base militar antiimperialista en Bolivia con recursos iraníes. A ver, contanos un poco qué está pasando en la región. ¿Qué pasa con lo que queda del socialismo del siglo XXI? ¿Es una amenaza? ¿No es una amenaza? ¿Está en retirada? Mirá, Nico, a ver, en primer lugar, quedar del socialismo del siglo XXI queda bastante. Queda bastante y está activo. Sin duda alguna, con los problemas económicos que tiene el amigo Maduro en Venezuela, han perdido una fuente de dinero importante. Maduro no puede disponer de los volúmenes de dinero que disponía hace años atrás o cuando vivía todavía Hugo Chávez, pero todavía siguen disponiendo de capital. De hecho, te cuento que en este momento Venezuela, para su tragedia, tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo. Escuchá lo que te estoy diciendo, son más importantes que las que tiene Arabia Saudita, y sin embargo, gracias al socialismo del siglo XXI, tienen que cruzar a Colombia para comprar comida porque en Venezuela no hay. Pero bueno, el cuento viene a esto. El cuento viene a nuestro vecino Evo Morales. Evo ya había en el año 2011 intentado armar una especie de escuela de defensa del ALBA, del movimiento que había creado Hugo Chávez. Sí. Vos sabés que para nosotros, para el sistema democrático, las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas del Estado, son Fuerzas Armadas de la Nación, no son Fuerzas Armadas del gobierno. Bueno, en la concepción de ellos, las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas del gobierno, o más precisamente del partido político en el gobierno. En este caso, hace 3 días atrás, Bolivia presentó públicamente lo que se denomina una escuela militar antiimperialista de Bolivia. Escuela Militar Antiimperialista de Bolivia. En esta presentación, además de las autoridades bolivianas, estuvieron presentes autoridades de Nicaragua y estuvieron presentes autoridades, ambos ministros de defensa, tanto de Venezuela como de Nicaragua. ¿Qué es lo que van a hacer en esa escuela? Mira, lo que se sabe hasta ahora es que al parecer es una escuela de capacitación de las Fuerzas Armadas bolivianas. ¿En qué los van a capacitar? Y mira, los van a capacitar en, entre comillas, antiimperialismo. Vos me dirás, y bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué significa? En realidad, es una escuela lisa y llanamente de adoctrinamiento. Es decir, está pensada, Nico, de forma tal que aquellos oficiales que están para ascender al grado de capitán tienen que cursar y aprobar esta escuela, sea cual fuere su pensamiento, sea cual fuere su creencia, tienen que hacer el curso, la escuela de antiimperialismo. De lo que sabemos hasta ahora, los grandes temas son teoría del imperialismo, geopolítica del imperialismo, geopolítica de los recursos naturales y estructura social boliviana. Mucho más no se sabe. Hay una especulación, y subrayo lo de especulación porque no hay evidencia cierta, que esto puede haber sido financiado en todo o en parte por el gobierno de Teherán, los iraníes, que ya habían financiado el anterior intento, que fue la Escuela de Defensa del ALBA. De manera tal que, como ves, los populismos en la región
son un poco como dijo Carlos Alberto Montaner, son como esos zombies que los enterrás una vez y salen de la tumba y vuelven otra vez a dar vuelta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace Irán? ¿Cómo es esta simbiosis entre el socialismo hemisférico e Irán? Nunca me quedó del todo claro. Se especulaba con uranio, con intercambios, pero nunca tuve una precisión confirmada de en qué consistía esta alianza, que todavía perdura por lo visto. Sí, no tengas duda que perdura. De hecho, el año pasado el ministro de la Defensa iraní, dicho sea de paso, con un pedido de captura internacional por su supuesta participación en el atentado a la AMIA, estuvo en Bolivia. Supuestamente hubiera sido una oportunidad para el gobierno argentino pedir su captura, atento a que hay una circular de Interpol en su contra, pero bueno, por alguna razón el anterior gobierno de Argentina prefirió no hacerlo, y este señor se fue de Bolivia de nuevo a Teherán. Pero lo que te quiero señalar con esto es que el vínculo de los iraníes con Bolivia y con Venezuela es muy, muy cercano. Lo que vos mencionás del uranio es cierto, es un tema que se comentó hace un tiempo atrás. Yo creo más bien que en el caso concreto de Argentina, el interés de los iraníes se centraba, no sé si hoy pervive, pero se centraba en que en Argentina hay muy buenos científicos nucleares y Irán estaba interesado en esa tecnología nuclear que le podía brindar a Argentina. Obviamente los iraníes dicen que era tecnología que querían adquirir para uso pacífico, y otros dicen que tal vez no era para uso tan pacífico. De hecho, vos recordarás que era muy frecuente el viaje de argentinos a Caracas. Bueno, Caracas era la escala para partir desde Caracas a Teherán sin que esto fuera tan evidente. Sí, pero esa es un poco la relación que vos marcás con Argentina, pero con el resto del continente e incluso hasta en Europa ellos tienen contactos con, por ejemplo, el partido Podemos en España. ¿Cuál es la intención final detrás de todo esto, de esta incursión iraní en Occidente? Mira, ¿cuál es la intención final? En alguna medida, los iraníes ya la han logrado, la intención final, o al menos una de las intenciones finales, porque convencieron al gobierno de Obama en los Estados Unidos que normalizar las relaciones, levantar las sanciones, liberar los billones de dólares que estaban embargados era una buena idea, y que a partir de ahí Irán iba a tener un comportamiento en el ámbito internacional igual que cualquier otro país, vamos a llamarle otro país normal, entre comillas. Yo no sé, no conozco, él no me contó por qué Obama consideró que esto era una gran idea. Sí. El hecho es que el acuerdo entre Estados Unidos y Teherán le ha facilitado mucho sus operaciones internacionales y le ha dado una cantidad importante de dinero. Ahora, vos me decís en términos de objetivos concretos. Mirá, en términos de objetivos concretos, el primero era poder vender regularmente su petróleo. Para Teherán, la necesidad que había durante el embargo de sacar el petróleo, digamos, de contrabando y venderlo en el mercado negro era un verdadero problema. Ahora puede venderlo en el mercado regular. Esto por un lado.
Por otro lado, Teherán tiene, en primer lugar, objetivos regionales. No te olvides que dentro del Islam, la rama iraní del Islam quiere de alguna manera establecer su preponderancia en la región, particularmente sobre Siria, esta legitimación por parte de los Estados Unidos le da a los iraníes, para decirlo en términos futbolísticos, le da juego, le da la pelota en el Oriente Medio. De manera tal que desde ese punto de vista los iraníes han logrado bastante. Ahora, si vos me decís en América Latina, bueno, en América Latina ellos han trabajado mucho a través del movimiento Hezbollah, y han trabajado también directamente. De hecho, el crecimiento del volumen de las embajadas iraníes en la región ha sido exponencial en los últimos 5 años, siempre buscando el apoyo de los países latinoamericanos contra Estados Unidos en todo lo que fuere Naciones Unidas, y además en facilitarle el comercio internacional. De manera tal que dinero e influencia política, estos han sido los dos objetivos de los iraníes, y te repito, desde mi punto de vista, al menos en parte con lo que ha hecho Obama, lo han logrado. Sobre todo, ¿no? Después de que, porque yo no me acuerdo el nombre del actual presidente iraní, antes era Ahmadinejad, que me parece que era un loco de la guerra. Me parece que el que vino después, que no me acuerdo el nombre ahora, es bastante más hábil, más diplomático. Como que a partir de ahí empezó a haber una mayor penetración política más hábil. Lo de antes era como más sospechoso. Mira, una de las cosas que los iraníes han sabido manejar bien es un poco hacernos creer a Occidente que que hay dentro de la revolución iraní, que hay sectores moderados y hay sectores más extremos. La realidad es que la revolución iraní está presidida y precedida por el Consejo de los Clérigos, y es ese consejo el que maneja la revolución, el que maneja los guardianes revolucionarios, el que maneja los recursos financieros, de forma tal que la idea de un gobierno en Irán dividido o enfrentado es un poco lo que nos han vendido. Porque no te olvides que en definitiva Teherán es una teocracia, claro. Es decir, es el gobierno de los religiosos, y los religiosos tienen su centro en la ciudad de Qom, y de alguna manera desde Qom, así como, digamos, Qom es para ellos lo que Roma es para los católicos. Desde Qom te bajan la línea y los distintos grados en la jerarquía islámica acatan finalmente la línea de Qom. Esto es la realidad. Después que vos me digas, salido Ahmadinejad, el comportamiento internacional de los iraníes es más prolijo, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, esto es un cambio de fondo muy poco probable. Julio, sé que estás lanzando una página con un equipo de trabajo, de investigación para todos los asuntos geopolíticos regionales, y nos encantaría que la compartas con nosotros para que los oyentes interesados en tus investigaciones y publicaciones puedan visitarla y puedan familiarizarse con ella y leerte. ¿Cómo no? Con todo gusto. La página en realidad nace de una idea, como vos bien decís, de un grupo de amigos que están dispersos por todo el planeta, porque algunos de nuestros amigos están en Guatemala, otros están en Chile, otros están en Madrid, otros están en Buenos Aires, y un poco el tema que nos convocó fue el estudio no ya de la geopolítica, sino más bien de la geoeconomía. La geoeconomía hoy en Argentina y en América Latina es todavía una cosa muy incipiente.
Sin embargo, hay centros de estudios geoeconómicos tanto en Madrid como en Londres, como en París, como en Washington. Es decir, es un tema al cual nosotros deberíamos ir prestándole atención. Entonces la página se tomó el nombre de Geoeconomics GPS, es decir, el GPS de la geoeconomía, Claro. y la pueden encontrar en www.geoeconomicsgps, que va todo junto, geoeconomicsgps.com. Y ahí van a encontrar distintos artículos, incluso el que estábamos conversando ahora como primicia para ustedes, que lo pusimos en la página hace no más de media hora o 40 minutos atrás. Bueno, suena muy interesante realmente. La vamos a recomendar y la vamos a leer. Ya estamos medio sobre el final, pero yo no me quería despedir de él antes de preguntarle ¿qué opinión tenés de esta, ya el final de campaña en Estados Unidos? Que empieza ahora y se vienen los debates y demás. ¿Cómo ves el combate Trump-Clinton? Yo creo conocer un poco de la interna política de Estados Unidos, entre otras cosas porque viví 8 años ahí. Te diría que desde que yo tengo memoria, y hace un rato que tengo memoria, es la campaña más atípica que yo he visto. He escuchado de la boca de republicanos decir yo no voy a votar, un grupo, otro grupo decir yo me tapo la nariz y voto a Hillary, otro grupo, y otro grupo decir y bueno, yo me tapo la nariz y voto a Trump. El hecho es que ninguno de los dos candidatos resulta particularmente atractivo. Esto no es la campaña donde salió electo Clinton, ni la campaña donde salió electo Reagan, o donde salieron electos ninguno de los Bush. Esto es una campaña que para mí revela un cambio muy profundo en la política interna de los Estados Unidos. Salga electo quien salga electo, esta campaña va a marcar un antes y un después. Si es electo Trump, por una cantidad de cosas que si querés otro día la conversamos, y si sale electa Hillary, lo mismo. Lo que sí te puedo anticipar es que salga electo quien saliere electo, no sé si lamentable o afortunadamente, cada uno juzgará. América Latina viene a la cola de los temas prioritarios para Estados Unidos. Gana la izquierda, gana la derecha, América Latina queda siempre atrás en esta América disputa. Latina de momento viene corriendo a la cola y muy cómodo. Algunos dirán qué bueno que es esto, otros dirán qué malo, pero es así, es así. Pero bueno, el tiempo los corre, así que no les quiero dar la lata con este tema, que además me apasiona, pero si otro día quieren hablar de la cuestión electoral, con todo gusto hablamos de las elecciones de Estados Unidos. Seguramente, pues todavía falta, así que... Nos hemos quedado con las ganas de seguir conversando contigo, pero repetimos la página. Sí. Les repito, como decía un amigo mío, agarren papel y lápiz si es que lo encuentran. Sí. La página es... Sí, porque el cuento es así. Cuando uno tiene papel no encuentra el lápiz. Cuando uno encuentra el lápiz no encuentra papel. Y cuando encontró el papel y el lápiz no hay ya mensaje. es tarde. Ese es el cuento. Pero no, se las repito. www.geoeconomicsgps.com. Geoeconomics GPS, todo una sola palabra, poco larga, pero bueno, geoeconomicsgps.com. Bueno, Julio, un abrazo enorme, gracias por tu tiempo y por todo por todas las reflexiones y conocimientos que nos has compartido en esta charla. Lo mismo para ustedes, un gran saludo para todos los amigos marplatenses. Bueno, muchas gracias, Julio. Hasta luego. Bueno, así hablamos con Julio Cirino y ya vamos a empezar con la rápida despedida. Porque, rapidísima. Siempre nos queda corto, y eso que entrevistamos solamente 2 personas.
tratamos de darle un espacio, pero nos quedamos con ganas de seguir repreguntando. Yo, por ejemplo, me quedé con ganas de preguntarle más cosas a la Braña, y ahora me quedé con ganas de preguntarle más cosas a Julio. Seguro. Pero bueno, ¿Y eso que es porque los entrevistados son gente rica y que tiene mucho para aportar, ¿no? Si no, por ahí en 5 minutos los despachamos. Sí, pero no es la idea. Bueno, nos vemos el jueves que viene, Nicolás. Bueno, esto fue iniciativa privada. Gracias a todos. Los baños en un alfabeto extraño, su mensaje para